Nos has dicho que lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos has mandado que les enseñemos todo lo que vos, nuestro Señor Jesús, dejaste dicho a través de tus profetas, a través de tus apóstoles, a través de tu palabra hoy. Señor, gracias por darnos este privilegio que nosotros no merecemos, es hacer tu iglesia. No hacemos más de lo que nos has dicho. Somos siervos inútiles. Gracias porque te podemos adorar. Bendice la vida de Brian, de Will y de Keila. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos sentamos y seguimos cantando, ¿sí? Invito, hermano, a que tomen su lugar para seguir adorando y cantando al Señor. Y vamos a cantar esta alabanza todos juntos desde el comienzo. ¡Cuán grande amor! Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui. Siempre alabaré.
Amén. Ahora sí invito a que tomen su asiento y vamos a disponer todo nuestro ser para escuchar las Sagradas Escrituras en esta mañana a cargo de nuestro hermano Leo. Bien, amados, que el Señor les bendiga. Gracias y paz a ustedes. En esta mañana vamos a interrumpir lo que siempre hacemos cada domingo que se predica en Santa Cena, que es el libro de Amós. Y en este caso el pastor me ha sugerido predicar acerca de la iglesia y un motivo especial en el día de hoy, el bautismo, de lo que significa la iglesia como comunidad, como la esposa de nuestro amado Señor y Salvador Cristo. Y en este caso vamos a hablar, y el sermón de hoy va a ser titulado La iglesia nacida del Cristo exaltado, y el texto va a estar en Hechos 2, y le voy a pedir que me acompañe, Hechos 2, 22. Hechos 2, 22. Y mientras lo va buscando, le voy a dar una muy pequeña ilustración, que es algo casi habitual que nos puede pasar. Pongamos un ejemplo que nosotros transitamos toda la vida con un camino yendo a nuestro trabajo. Vamos por ese camino todos los días, hacemos la misma cantidad de tiempo, ese camino en el cual nosotros transitamos, que puede ser con un auto, una moto, lo que sea que vayamos, es cómodo, lo conocemos los desvaríos que hace, los peligros que tiene, y nos parece muy cómodo. De repente un día vemos un cartel que nos dice puente caído a 200 metros. Nosotros tenemos dos opciones: seguir por ahí y que nos pase eso que nos está advirtiendo que es malo, o desviarnos, ir por otro lugar que no conocemos, pero evitar el mal mayor, ¿no? Esta pequeña comparación es lo que tenían los judíos en este momento de la historia. Seguir por la senda de su religiosidad que conocían durante mucho tiempo, pero sacando al Mesías del medio de su religión, o aceptar algo nuevo que ellos nunca habían comprendido, que podía cambiarle la vida. Y más o menos, dando el contexto histórico, estamos a 50 días de haber celebrado la Pascua, ¿sí? La Pascua se celebraba, todos saben, más o menos acá, desde el tiempo de Moisés, 13 siglos antes, y luego de esto venía la fiesta del Pentecostés, que son 40 días después, 40 o 50 días después. Jesús había resucitado y muchos de los que estaban presentes aquí habían tenido la experiencia particular de verlo resucitar, ¿sí? Se le había aparecido, pero había muchos que dudaban. Entonces, 50 días después, todas las personas que habían estado en algún momento viviendo en Israel y que por motivos económicos, sociales, de persecución o particulares vivían en otras ciudades del imperio, volvían a reunirse nuevamente todos para celebrar el Pentecostés. Esto hacían todos los años desde hace 13 siglos. Y esta oportunidad va a ser muy especial, porque el apóstol Pedro, inspirado y poseído totalmente por el Espíritu Santo, va a dar este sermón histórico y muy utilizado por la Iglesia del Señor durante todos estos siglos. Y voy a dividir este sermón en 3 secciones, porque son muchos versículos. La primera va a ser el Evangelio que confronta, la segunda sección, las respuestas que salva, y la tercera sección se va a denominar la comunidad que nace. Así que, amados hermanos, vamos así al texto en sí. Y dice Hechos 2:22, sin antes aclarar por un momento, que estaban 120 reunidos en ese mismo lugar, junto con los discípulos, y lo que pasó previamente a este texto es que el Espíritu Santo viene, como ustedes todos conocen, y todos ellos hablan en lenguas. Entonces, más o menos se entiende que este lugar fue el atrio de los gentiles, un lugar del templo donde entraban
más o menos 100.000 personas. Era como un estadio. Podían entrar 100.000, 80.000 personas. Y en ese lugar estaban más o menos todas estas personas. Entonces de repente en todo ese recinto había 120 que hablaban en lenguas, nuevas lenguas. Y todos escuchaban y decían, bueno, qué raro, estas personas, muchos que son galileos, hablando en perfecto idioma que ellos no conocen. Entonces muchos empezaron a acercarse y dudaban. Entonces Pedro dice, oigan, esto no están llenos de mosto, esto no están ebrios. Esto, lo que pasó ahora, es una promesa del Señor que lo dijo mucho tiempo atrás y que hoy se cumple. Entonces, empieza la predicación de Pedro de esta forma. Dice Hechos 2:22, varones gentiles, oíd estas palabras. ¿Y cuál es la primera palabra que usa? Jesús Nazareno. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El énfasis que quiero tomar es Jesús Nazareno. La prédica, inspirada totalmente por el Espíritu Santo de Pedro, no empieza con la necesidad de los que están ahí. No dice, alguno de ustedes tiene una necesidad física, alguno tiene, no sé, un malestar psicológico o no tiene trabajo. Él dice, escuchen, Jesús Nazareno. Empieza a hablar de lo que es más importante para aquel que está perdido. Y luego va a decir, varón aprobado. Y este aprobado en griego es apodeimenon, que significa haber sido exhibido y demostrado de forma completa y permanente durante un lapso de tiempo. ¿Qué significaba? Que Cristo lo que debía demostrar ya lo había hecho satisfactoriamente y completamente. ¿Esto qué quería decir? Que este era el Mesías. Va metiendo esta idea Pedro en ellos. Y dice, todas estas maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros dan muestra de que Él era el Mesías. Esto era un sello divino. Un sello divino que solamente Él lo podía hacer. Lo podía hacer el Mesías. Y valga la aclaración que hoy eso no está vigente de una manera en masa. ¿Dios puede hacer milagros hoy? Sí. De manera particular y de acuerdo a su providencia y de acuerdo a lo que Él quiere y según los medios que Él quiere. Pero no se hacen más en masa como en ese tiempo, como hizo Cristo y los discípulos, porque era un sello divino. Y en este caso, después va a verse cómo la iglesia se construye en base a esto y cómo empieza a temer. Y así seguimos con el versículo 23 y dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, primero dice, y va a hacer un balance acá entre soberanía y responsabilidad. Fue entregado por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento, pero esto no excluye su responsabilidad. Ustedes lo hicieron, pero Dios tenía todo esto determinado y programado. Aún lo que ustedes hicieron no estaba fuera del alcance de Dios. En otras palabras, todos ustedes que están acá escuchando esto, hoy han venido porque Dios ha querido. Ahora tienen una nueva oportunidad. Entonces los judíos empezaban a pensar, wow, bien, se empezaban a preparar, el Espíritu Santo en muchos de ellos empezaba a abrir el corazón para que estén dispuestos a escuchar minuciosamente las palabras que tenía para decir Pedro en este momento. Y acá va a utilizar una imagen preciosa que la Biblia de las Américas dice, en vez de decir al cual Dios levantó, dice el cual Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte. Ahí en la Reina Valera dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La imagen es esta. Dice Pedro, la muerte, como hace con cualquiera de nosotros, cuando nosotros en nuestro estado físico debemos probar la muerte, y muchos de nosotros lo haremos, consume a uno y lo mantiene en ese estado hasta el día de la resurrección que vamos a tener todos, ¿no? Tanto para vida eterna como para perdición. Pero con Cristo no pudo hacer lo mismo. Cristo estuvo 3 días ahí, pero hubo un momento en que, por así decirlo, el vientre de la muerte, si es que existiera un vientre, ¿no?
los lazos que tenía no podían retenerlo. Entonces Cristo sale como despedido con un poder increíble dado por el Padre y dice, nunca va a poder ser retenido el dador de la vida por la muerte. Ahí es como destruye esto. Y todo tiene un motivo. Y ahora pasamos al versículo 25 al 28. Y entonces Pedro va a tomar una argumentación del Antiguo Testamento para hacerles entender a ellos que la resurrección del Cristo había sido efectuada y que ellos no tenían motivos suficientes para dudar de eso. Y va a decir Hechos 2:25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Palabras que describen a Cristo y su experiencia real. Cristo como verdadero hombre vivió en perfecta confianza con el Padre, aún al enfrentar la muerte, seguro de que Dios no lo abandonaría y lo levantaría conforme a su promesa. Estas palabras que describe Pedro está diciéndoles a ellos, mire, esto habló David, pero no habló de él. Era una imagen de la vivencia real de Cristo en ese momento. Él decía, como en ese estado como hombre, ¿no? El Señor no me va a dejar acá, me va a dar una victoria sobre la muerte, que es lo que pasó finalmente. Y luego va a seguir en el versículo 29, dice, varones hermanos, y acá explica exegéticamente muy bien Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Está diciendo, hermanos, David no está hablando de él porque el sepulcro está ahí. Los huesos de él se están deshaciendo ahí y todos podemos ir a ese sepulcro. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué está diciendo acá? Que David estaba viendo esto. David veía cómo Cristo iba a resucitar de los muertos, según la promesa que le había hecho Dios a él. Ustedes recuerdan, ¿no? Dios le dijo, de tu descendencia se va a levantar uno que va a tener un trono eterno. Entonces toda esta imagen estaban teniendo los judíos de ese tiempo y estaba cayéndole de a poco las fichas. Y decían, claro, es verdad, es así. En la Escritura, nos está citando correctamente las Escrituras. Es verdad, nosotros hemos ignorado esto. Entonces, así que exaltado por la diestra de Dios, dice el 33, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es importantísimo, porque significa que Cristo ahora estaba exaltado. ¿Qué significaba esto según el griego? Elevado y entronizado. Cuando Cristo resucita, entonces es exaltado, y entronizado significa cuando se dice acá a la diestra del Padre. Era entonces cuando Él tenía el poder para enviar al Espíritu Santo, no antes. Entonces, ¿qué estaba explicando Él? Esto que ustedes pensaban que todos estaban llenos de mosto y estaban ebrios, no es así. Es un cumplimiento precioso, absoluto, soberano de Dios y de su palabra y de su promesa a nosotros y a nuestros padres. Ahora se está cumpliendo y esto tiene un significado misterioso. Esto que mandó el Señor hoy es algo que Él proféticamente lo dijo antes y que lo iba a hacer solo cuando sea exaltado nuevamente su posición original. Y ahora mucho más siendo el Dios mediador. Entonces, dice, Cristo resucitó y es real y es verificable.
esto que ustedes gozan hoy del Espíritu es una promesa que hizo Dios. Y acá la frase que después dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa esto? Que era el nacimiento de la iglesia. Empezaba el Espíritu Santo a evidenciar esa promesa que había hecho con el cumplimiento en su iglesia, con el cumplimiento en todas las cosas, porque muchos de los enemigos del Señor van a ser exterminados el día del juicio final. Pero hoy mismo y en ese tiempo empezaba el Señor a darnos victoria sobre el pecado. Y ahí es cuando los enemigos que el Padre le decía, tus enemigos van a ser puestos por estrado de tus pies, le dice al Señor, el Señor se lo da a la iglesia. Entonces la iglesia y esos creyentes de ese momento estaban empezando a poner al enemigo por estrado de sus pies. Sus pecados estaban siendo borrados, tal vez en ese mismo instante que estaban escuchando esa palabra de vida. Entonces, Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nuevamente, Pedro no tiene miedo en confrontar. Le dice, ustedes crucificaron al Mesías. Ustedes lo hicieron. Tal vez no pusieron los clavos en sus manos ni en sus pies, pero rechazaron su mensaje. Pero sacaron al Mesías de la ecuación. Escogieron entender una religión falsa, una religión cómoda para ustedes. Y con eso lo crucificaron. Y esta palabra estaba siendo entendida a la perfección en muchos de ellos. Y acá estas dos palabras significan Señor, que es Kyrios, y Cristo, que suplanta a Yahvé, o sea, el Mesías. Entonces no hay espíritu sin sumisión a Cristo. Tenemos nosotros el Espíritu Santo. La pregunta va a ser siempre, ¿te sometes a Cristo? ¿Está Dios siendo exaltado ahí en tu corazón? Entonces el derramamiento del Espíritu es inseparable de reconocer a Jesús como Señor y Cristo. No es solamente el Cristo, el Mesías, sino es el Señor de mi vida, de mis pensamientos, de lo que quiero hacer, de mis planes, de cómo manejo mi vida. ¿Es el Señor realmente ese dueño de mi ser? Entonces, la pregunta que podríamos hacer, si Cristo es Señor, ¿qué evidencias hay en mi vida de que decide Él en lugar mío? Muchas veces nosotros decidimos muchas cosas, pero hay ciertos atajos que los manejamos nosotros. Esto, Señor, no. Hasta acá voy a mortificar y voy a luchar mis pecados. Esto no. Y bueno, todos luchamos contra ciertos pecados, todos tenemos nuestras cositas. Esta cosa no. Y acá vemos que la iglesia nace cuando el Señor se convierte en ese rey exaltado, pero no solamente como proclamación, sino como una verdad 100% cierta en lo interior. Y eso es lo que vamos a ver después. Entonces, vamos ahora al versículo 37, y va ahora a venir la segunda parte, que se llama la respuesta que salva. ¿Y qué dicen ellos? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa estaba siendo abierta y dice, no solamente es para ustedes, sino si sus hijos siguen esto, ellos también son herederos de eso. Y no tan solo ustedes, sino los gentiles, sino esas mismas naciones las cuales ustedes tienen que volver a regresar y tal vez predicar esta palabra. Pero, ¿qué es este beneficio? ¿Qué es lo que pasó antes?
Y eso dice el 37. Se compungieron de corazón. ¿Qué es compungir? Literalmente del griego fue perforado. El corazón es perforado por la palabra. La palabra es tan divina, es tan soberana, es tan fuerte, que es capaz de perforar la fibra más íntima del corazón. Y en este caso, dice, el espíritu atraviesa el corazón para matar la complacencia en el pecado. El espíritu atraviesa el corazón para matar la complacencia en el pecado. ¿Qué tanto te complaces en el pecado luego de que dijiste que has nacido de nuevo? Yo también. ¿Qué tanto, Lionel, te complaces en el pecado después de que dije que he nacido de nuevo? Y acá vemos 3 procesos. Primero, el pecador ve su pecado como Dios lo ve. Por primera vez en toda su vida, el pecador va a ver el pecado y decir, wow, esto que me está hablando es cierto, es verdadero. David dijo esto, yo he crucificado al Mesías. Entonces empiezo a ver mi pecado como Dios lo ve, como algo malo. En segundo, llega a la conclusión la persona de que el pecado debe ser desarraigado de la vida, debe ser eliminado. Y como tercera conclusión, no solamente debe ser eliminado, sino que lo aborrece. Ahora, ¿podríamos decir que esos 3 procesos nosotros ahora tenemos del pecado? ¿Esa cosmovisión tenemos nosotros del pecado? ¿Y qué les dice Pedro? Bueno, arrepiéntanse, arrepentíos, que en griego es metanoeo, que es un cambio de mente, rumbo y lealtad. Y luego bautícense. ¿Qué es esto? Si antes era leal a esto, ahora voy a ir allá. Si antes pensaba en negro, ahora es blanco. Es totalmente diferente. No va a ser algo parecido. No hay forma de, bueno, por afuera quiero parecer bien y luego por detrás hago lo que yo quiero. No existe eso. Porque habla de un cambio en el profundo del ser, en lo profundo del ser, en el corazón. Y dice que hay un cambio de mente, de rumbo y de lealtad. Pues somos siervos de Él. Ya no somos más servidores del pecado. Ya no buscamos satisfacer al pecado, sino satisfacer a mi Dios, a lo que Él quiere. Y el bautismo no es un rito. El bautismo viene a simbolizar eso que se produjo primeramente adentro de mi corazón. Cambié de realidad, cambié mi forma de pensar, ya no es mi Señor el pecado, ya no soy el Señor yo mismo, ni siquiera mi religión y lo que yo creo. Mi Señor es Cristo. Mi vida depende de Cristo. Lo que hago es lo que quiero agradarle a Él. Me hace feliz agradar al Señor. Entonces el bautismo es señal externa de la gracia interna. ¿Y qué pasa después? Incorporarse es casi automático. Creo en esto y me incorporo a la iglesia. ¿Por qué? Porque me uno con todos aquellos que le ha pasado exactamente lo mismo. Soy feliz uniéndome a un pueblo que ya es feliz. Entonces, versículo 40, y dice, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y en estos 2 textos hay una similitud. No puede darse uno sin lo otro. Pedro le está diciendo, sean salvos de esta perversa generación que pensaba en su propia religión, que tenía su propio Dios. ¿Y cómo van a ser salvos? Cuando acepten a Cristo, cuando reconozcan sus pecados, cuando se arrepientan. Y esos que se arrepienten reciben la palabra. No es solamente un asentimiento, no es solamente decir, correcto, qué bien. Como había uno que escuchaba a Pablo y decía, la verdad, de buena gana escucho, me parece lindo, es bueno, la verdad que es muy lindo. No es solamente eso, es recibir, que en griego es abrazar, enamorarse de ese mensaje nuevo, creerlo lo más importante de la vida. Entonces, ahí es cuando el cristiano empieza a hacerlo. Y acá dice, no hay creyente
sin iglesia, ni cristianismo sin incorporación a la iglesia. Ser añadidos es el acto visible de haber salido de la perversa generación. Somos añadidos porque creímos. Creímos porque abandonamos la perversa generación. Abandonamos mi propia religión, mis propias pautas, lo que yo creo de la vida. Eso lo abandono. Lo he dejado atrás. Sigo a Cristo. Entonces, como sigo a Cristo, no me queda otra que juntarme con todos aquellos que piensan así, que han sido salvos por gracia, que son felices en Él, que son felices de cumplir su voluntad. Entonces no hay neutralidad, no hay algo medio que, bueno, estoy acá, pero a la vez estoy allá, en mi casa vivo como un no creyente, pero aquí soy miembro. En mi casa vivo como un casi cristiano, pero bueno, estoy cerca de ser miembro. No existe eso, amados hermanos. Y esta es una advertencia para nosotros hoy. La iglesia es la frontera visible entre el viejo orden incrédulo y el nuevo pueblo de Dios. Entonces, mi arrepentimiento me llevó a un cambio visible de rumbo y lealtad, o solo a sentir culpa sin transformación. Que tantas veces lamentas tu pecado, pero ves progresos en esos. ¿Ves algún progreso, transformación? ¿Cuántos años luchas con el mismo pecado? ¿5 años, 6? ¿Hay algún progreso? ¿Dios ha transformado tu vida de alguna forma? ¿O ves que solamente la culpa es un patrón de vida en tu vida? Es la gran diferencia entre haber recibido la palabra y entre seguir, tal vez, en la perversa generación. Y así, mis amados hermanos, empezando ya a ser breve hoy, la tercera sección se llama la comunidad que nace. Está el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino un temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, hay un temor porque ahora conocemos a Dios. Conocemos a Dios y empezamos a ver que Dios realmente es un Dios serio. Que no solamente dice que salva por salvar, sino que salva y convierte a la persona. Que no lo podemos engañar, porque si no seguimos el camino real, podemos seguir uno parecido, pero nuestro fin no va a ser el mismo. ¿Y cómo se nota eso? ¿Cómo se evidencia? Bueno, el versículo anterior, el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y esto qué significa? Proskaterontes, que es del griego, es persistir constantemente. ¿Qué significa? No está hablando también de la asistencia a la iglesia, pero no es solo eso. Es tu vida se adhiere a la enseñanza apostólica, tu vida es un patrón de esa enseñanza apostólica, tiene que ver con esa enseñanza apostólica, y eso es perseverar. Perseverar es algo que no sabía hacerlo y aprendo a hacerlo y persisto en eso. No es que lo sé, no lo sabía, por eso me arrepentí. Viene el conocimiento del Señor, lo conozco a Él y ahora persevero en eso nuevo que he aprendido. Y no me aparto de ahí. Segundo punto, perseveraba en las oraciones. ¿Qué significa esto? Que tenemos que aprender a orar, que antes no lo sabíamos. De hecho, los discípulos se lo dicen al maestro, Maestro, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Entonces ahora como comunidad, como miembros y como los que quieran ser miembros, muchas veces vamos a aprender a orar, aprender a pedir al Señor, aprender a pedir a Dios en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu, según su voluntad, según su providencia. No para el gozo egoísta, para pensar en todos, para que se cumpla la palabra del Señor en todos nosotros, para que conozcamos al Señor, para que mis hermanos conozcan fielmente al Señor, para todo eso. Entonces perseveraban en las oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que seguir en el nuevo conocimiento de lo que es orar. Tercer punto, perseveraban en la comunión, que es koinonía, que no significa simplemente comer juntos. No es solo eso, es participación espiritual mutua, responsabilidad compartida, cuidado personal,
carga compartida, santidad compartida. Aquí ya no podemos fingir ser lo que no es. Si somos cristianos y entendimos que hemos nacido de nuevo y entendimos que no solamente nosotros somos el centro del universo, sino que mi hermano lo es. ¿Y esto qué significa? No solamente ayudarle en algo, no solamente, hermano, te hace falta algo, toma. No es solo eso. ¿Qué pasa si a mi hermano le hace falta una exhortación, una reprensión, un consejo? También se lo tenemos que dar. Y nosotros debemos, como dice también la palabra, revístanse de humildad porque lo van a necesitar. Sus hermanos que los aman van a hacer lo mismo con ustedes. Le van a enseñar, le van a exhortar, le van a indicar cosas. Y si yo digo, no, pero acá es mi familia, y este es mi matrimonio, y estos son mis hijos, y acá hago lo que yo quiero. Entonces no estás entendiendo el sentido de lo que es comunidad, de lo que es la iglesia local. Porque en la iglesia local, este no es el principio es el amor que se comparte, las cargas que se comparten, la santidad que se comparte, el interés por el otro que se comparte, porque amamos a Dios y amamos al prójimo, porque el Espíritu nos ayuda a cumplir la ley. ¿Sí, mi hermano? Entonces, perseveraban en esa coinonía. Cuarto punto, perseveraban en el partimiento del pan. Y esto, hermanos, agradezco al Señor por todos los que estamos aquí reunidos para compartir el pan. Porque cada vez que lo hacemos no es algo menos importante. Al contrario, es súper importante. Porque a lo que hoy vamos a compartir no los convoqué yo, ni el pastor Marcelo, ni Jerónimo que canta lindo, ni ninguno de los músicos. Acá el Señor llama, el Señor dice, vengan hijos míos a participar de la cena, para que me recuerden, para recuerden lo que Él hizo por nosotros, como decía hoy el pastor. Esto que hacemos hoy también nos recuerda, el bautismo, la cena, lo que hizo el Señor tan importante por nosotros, lo que costó, lo que no merecíamos, hermanos. Entonces venir aquí no es solamente eso. Tenía una vivencia que acá mis padres están presentes y no me van a dejar mentir. Había una familia en una anterior iglesia que yo tenía, que, o sea, eran todos, era abuelos, padres y nietos, una familia enorme y grande. Cuando se sabía que el pastor iba a faltar, llamaban, porque no había mensaje de texto, no había celular, llamaban, levantaba el tubo la discípula, hola, sí, el pastor va a estar hoy. No va a estar, pero la cena se va a hacer igual. Ah, bueno, bendiciones, muchas gracias. Truc, corta la llamada. Ese domingo no asistía. No asistía a la iglesia. Yo sé que acá no nos pasa y tal vez nunca nos pueda pasar, pero amados hermanos, el texto, no yo, el texto lo dice, perseveraban en el partimiento del pan. Amados hermanos, es una condición de la iglesia que entiende el concepto de comunidad, el concepto de haber nacido de nuevo, que ahora todo lo que antes nos parecía tal vez endeble, ahora debe parecernos importante, muy importante, porque de hecho nos recuerda, e insisto con esto, de dónde fuimos rescatados. Entonces, dice, recordamos la cruz porque allí se terminó nuestra condena y proclamamos la cena porque vivimos de una salvación ya consumada. Una iglesia madura no descuida la cena. Amén. Y así vamos al versículo 44 y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué es esto? La obra del Espíritu Santo, que nos hace entender el amor, que antes no lo entendíamos. Antes empezábamos yo, ahora empezamos a ver al otro, que tal vez si algo tenemos y decimos, bueno, al hermano le hace falta algo y bueno, y lo tenemos que hacer. No puedo estar sin ver a mi hermano padecer necesidad. Empieza a ser mi prioridad. Mi prioridad en mi vida se trata de hacer feliz a mi hermano.
Y el otro piensa lo mismo, íntegramente. En este caso es puntual el ejemplo material. Pero dice el 44, tenían en común todas las cosas. Se refiere vivencias, se contaban las cosas. No hay ahí unas rejas entre hermanas, no hablamos nada. Nadie conoce nada de nuestras vidas. Nadie puede entrar a nuestras vidas, ni puede saber lo que nos pasa, ni nos podemos abrir el corazón. Por eso, cada miembro de la comunidad es discipulable, es humilde, se abre el corazón. ¿Sí? Porque eso es el motivo del Señor y es una de las operaciones fantásticas del Espíritu Santo. Cómo nosotros empezamos a tener confianza en el hermano, nos abrimos el corazón y sacamos un poco el orgullo y decimos, Señor, que si mi hermano tiene algo que decirme, que lo haga. ¿Quién soy yo para no aceptar una corrección de alguien? Aunque sea menor que yo. Tal vez sea un niño. Gracias, Señor, por ese niño que me corrige. Entonces, dice el 46, y acá hay un último énfasis, la felicidad del cambio. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La pregunta es, ¿qué tan feliz eres cuando a veces vienes a los ágapes y se alarga un poquito más la jornada? Acá dice, con alegría de corazón. Con alegría todos compartían. O es un pesar hoy, me voy a tener que quedar hasta las 3:30 o 4 de la tarde. Hermanos, no es un pesar, dice con alegría. Y habiendo investigado esto, que lo investigué, lo hacían muchas veces al mes, muchísimas veces. Imagínense, el hermano lo tenía hasta en la sopa. Iba al baño y estaba el hermano. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros hoy, una vez al mes, estemos, bueno, ya quiero va a terminar, uy, el pastor ahora entre las facturas vuelve a hablar, ok. No, hermanos, con alegría. Ese es el sentido y esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente te hace como un esclavo ahí, hace esto y hace lo otro. Él va a aportar felicidad, lo vas a disfrutar, lo vas a disfrutar. Y ese concepto debe quedar en tu corazón. ¿Eres feliz siendo miembro? ¿Se ve feliz tu vida? ¿Eres feliz queriendo ser miembro? Entonces, amados hermanos, el Señor está guiando tu vida. Y leo 2 preguntas. ¿Mi fe está comprometida con la iglesia local o sigo una religión aislada y cómoda? Si Dios ha exaltado a Cristo para dar arrepentimiento y perdón, ¿estoy recibiendo ese don con obediencia humilde? ¿O estoy resistiendo el llamado del Rey exaltado? Y leo como versículo final, Hechos 5:31. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amado hermano, el Señor está exaltado hoy a la diestra del Padre. Y ese es su motivo de fiesta, porque ha vencido. Y esa victoria nos trae el Espíritu Santo. Y esa victoria nos hace compartir en comunidad. Y esa victoria nos beneficia porque nos santificamos a su imagen. Por lo tanto, nuestra vida, no importa el motivo que nos pase, no importa la enfermedad que tengamos, no importa si tal vez nos morimos el mes que viene, no importa qué nos vaya a pasar, si el país va a ir bien o mal. Hermano, eres feliz porque eres parte de la iglesia del Señor. Y no hay comparación más grande que esta. Mis amados hermanos, les pido por favor que me acompañen en oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu soberanía, tu plan eterno, ha tenido misericordia de nosotros. Ha tenido un amor grandísimo y eterno con nosotros, pecadores, que no merecíamos ni la más pequeña de tus misericordias. Y hoy nos has dado salvación. Nos has dado a tu Hijo
que es todo en nosotros y que hoy es el mediador. Gracias, Señor, por todos estos beneficios. Gracias por pertenecer a una iglesia local. Gracias por conocerte domingo a domingo, semana a semana, palabra a palabra. Gracias por que también podemos disfrutar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esta iglesia, Señor. Ayúdanos a todos nosotros, que podamos cada vez entenderte más, conocerte más y disfrutarte más, sabiendo que eres un Dios bueno, que nos das estas cosas no como un yugo pesado, sino como algo hermoso, disfrutable, bueno en gran manera, porque eres un Dios bueno. Eres un Dios que nos da lo mejor. Ayúdanos a valorar todas estas palabras que estaban escritas en este libro de la vida, en este libro que es tu palabra, y que ahora las podemos entender mejor. Que nos ayude en nuestra vida diaria, que no quede solamente como un conocimiento que va a nuestro intelecto, sino que sea aplicable a nuestras vidas, que sea aplicable aún cuando estamos solos. Ayúdanos, Señor, en esta semana, en este mes y en todo este año. Y te damos gracias por todo y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Decimos amén a la palabra del Señor y pedimos que Él nos ayude a comprometernos más con Él, con su palabra y con la iglesia. Y ahora sí, le invito a que se pongan de pie y vamos a cantar a aquel que murió en la cruz y quitó de nosotros toda corrupción, quitó de nosotros toda tiniebla, y hoy podemos disfrutar y acercarnos a Él y alabar su nombre. Vamos a cantar El poder de la cruz. Su creador, el
sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó, incomparable amor, el poder de la cruz inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Una vez más, el poder de la cruz inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Fui perdonado en la cruz. Perdonado en Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, la jornada de hoy es un poco más extensa, pero fíjese que son recién pasadita menos cuarto, menos 10. Estamos muy, muy bien. Pero bueno, no se trata del tiempo, sino de la calidad del tiempo, de la presencia de Dios en medio nuestro, haciendo obras maravillosas con su palabra. Agradecemos tanto su palabra. Los cultos se entienden en las Escrituras como la ordenanza, parte de la ordenanza de la Cena del Señor, parte de los bautismos, y nunca, nunca tiene que faltar, pero nunca, nunca tiene que faltar la palabra de Dios. Nunca. Por eso las alabanzas tienen que reflejar, transmitir la palabra de Dios. Nosotros los cristianos y los que no éramos cristianos, estamos aquí, recién antes del culto hablamos con una hermana, que por la palabra de Dios es que estamos aquí. Y usted dirá, ¿estamos idolatrando a la palabra de Dios? No, no, porque la palabra de Dios es el Logos, es Cristo, es el Verbo, es la actividad, el poder de la palabra de Dios. Y nosotros no idolatramos un pedazo de papel, sino que adoramos el autor de la palabra de Dios. Y estamos contentos, aunque somos imperfectos. ¿Se han dado cuenta que somos imperfectos? Sí, usted se ha fijado ya, ¿no? Bien. Pero le servimos a un Dios perfecto, perfecto. Y estamos contentos porque ¿quién somos nosotros para obedecer a Dios? Nadie en el mundo puede obedecer la verdad, nadie. Solamente sus escogidos, solamente sus salvados. Bueno, como nuestro hermano Leo estuvo magistral su prédica, habló del bautismo, habló de la cena, entonces de la cena mucho no vamos a hablar, aunque yo traía preparado ahora, pero me di cuenta que él habló de la cena. Así que les voy a pedir que tengan en este sentido una humildad y una comprensión espiritual de las cosas. La cena del Señor es para aquellos que sí están unidos al cuerpo. La cena del Señor es para aquellos que sí están perseverando en el Señor. Ya con esa palabra perseverando, creo que por ahí los quito a algunos, pero no se sientan quitados por mí, sino que siéntanse como que todavía no es tu tiempo hasta que vos te restablezca en el Señor. Porque si venís de otra iglesia y estuviste en otra iglesia perseverando y querés tomar la cena, y si lo entendés, y no te fuiste de esa iglesia enojado, no sé, qué sé yo, bueno, fíjate, pero si estás bien con tu corazón, toma la cena del Señor, si es que entendés lo que vas a hacer. Leo explicó qué es la cena del Señor, recordar
la vida, la muerte, sobre todo la muerte y la resurrección del Señor, que lo hizo por nosotros. Y que en esos elementos que vamos a tomar, el pan simboliza el cuerpo de Cristo, que por favor, entendé esto, que el cuerpo de Cristo fue muerto por nosotros, fue partido, molido, fue asesinado, masacrado por nosotros. Por eso, cuando partamos el pan, nos acordamos que simbólicamente, metafóricamente, nuestro cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor fue partido y nosotros no nos acordamos de lo que vamos a comer ahora al mediodía. Nos hacemos memoria, como dice el texto. Déjeme leerle un texto, dice 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y era pan, no era nada místico, no había una harina que cayó del cielo, era pan, no era el cuerpo de él, era pan. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tenemos que tener memoria de lo que hizo Jesús por nosotros hoy, pero siempre, todo el tiempo, todos los días. Y sigue diciendo el texto en el verso 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, tomó el pan que representa su cuerpo, tomó la copa que contenía el líquido o el vino que ellos usaban para la cena, que representaba su sangre derramada. Esa sangre que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo no tenemos que utilizarla por otra cosa que no recordar que nos limpió del pecado. No tenemos que utilizarla para otra cosa. Si usted está ahí con un demonio, no tiene que decir la sangre de Cristo me cura. O si un perro lo va a morder, no tiene que blasfemar con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo era para limpiar tu pecado y el mío, no para hacer cosas sobrenaturales, extras salvíficas. La sangre de Cristo es para salvación. Si no querés que un perro no te muerda, orá al Señor o no cruces por esa vereda. Pero decirle, Señor, protégeme. El pan que representa el cuerpo era el cuerpo que Dios el Padre le otorgó. Dice, Hebreos dice que le preparó cuerpo. Dice, sacrificios no quisiste, más me preparaste cuerpo, dice Hebreos. ¿Para qué? Para que pudiera el Señor pasar todas las tentaciones que hemos pasado todos los cristianos. Bueno, todos aquellos que van a tomar la cena, por supuesto, los nuevos miembros. No, primero tenía que nombrar los nuevos miembros. Bien, pero bueno, ya la cena ya está preparada. Usted piense, ¿sí? Vamos a llamar a los nuevos miembros. No, ustedes no, hermano, ya ustedes, Daniela, quieren dar testimonio de nuevo. No. No quieren pasar los nuevos miembros ahí. No quieren pasar. Se arrepintieron. Póngase aquí, por favor. No importa que le dé la espalda a los hermanos aquí. Los angelitos no tienen espalda, pero nosotros sí. Muy bien, es uno de los momentos más gratos. ¿Quieren correrse más allá un poquito? Yo el púlpito no lo toco porque está... Hermanos, no, está bien, ahí... Bueno, vamos a nombrar, el domingo pasado estuvieron 9 nuevos miembros. Hoy hay 5, así que vamos a pedirle a nuestra hermana Ame que pase por aquí y a leer el... ¿Sí? Primero ella, ¿sí? Tú vas a leer el... ¿Querés que te dé el mejor? ¿Vos te entendés tu letra? Sí. Bien. Atención para aquellos que no son miembros. Esto es un pacto que hacemos, ¿sí? Adelante. Bueno, hola hermanos, voy a leer el pacto de membresía. Habiendo, según creemos, sido traídos por su divina gracia al arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo y para rendir nuestras vidas a Él, y habiendo sido bautizados sobre nuestra profesión de fe,
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, dependiendo de su gracia solemne y con gozo, renovamos nuestro pacto unos con otros. Trabajaremos y oraremos por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Caminaremos juntos en el amor fraternal, según nos convertimos en miembros de esta iglesia cristiana, ejerciendo un cuidado afectuoso y cuidando unos de los otros y amonestando fielmente y rogando unos por otros según la ocasión lo requiera. No dejaremos de congregarnos juntos ni descuidarnos el orar unos por otros. Nos esforzaremos por educar mientras se encuentren bajo nuestro cuidado en la disciplina y amonestación del Señor, y a través de un ejemplo puro y amoroso a nuestros familiares y amigos para alcanzar su salvación. Nos regocijaremos de la felicidad de los demás y nos esforzaremos con ternura y solidaridad en llevar las cargas y sufrimientos de los demás. Buscaremos con la ayuda divina vivir con cuidado en el mundo, negando la impiedad y los placeres mundanos, y recordando que, ya que hemos sido sepultados voluntariamente a través del bautismo y levantados nuevamente de una tumba simbólica, hay ahora entre nosotros una obligación especial a llevar una vida nueva y santa. Trabajaremos juntos por la continuidad de un ministerio evangélico fiel en esta iglesia, conforme mantenemos su adoración, ordenanza, disciplina y doctrina, expresada en la Confesión de Fe Bautista de 1689. Contribuiremos alegremente y regularmente con el respaldo al ministerio, los gastos de la iglesia, la ayuda a los pobres y la expansión del evangelio a todas las naciones. Si nos mudamos de este lugar, tan pronto como sea posible, nos uniremos a alguna iglesia donde podamos llevar el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios y el compañerismo del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Bueno, estoy nerviosa. Ya me di cuenta porque empiezo a temblar, me tiembla. Bueno, iba a leer en realidad un versículo, si me permitís, Marce, que está en Oseas 11:4. Se los parafraseo un poco así, dice: con lazos de amor y con lazos humanos te ha traído a mí, entre otras cosas que dice, ¿no? Y bueno, paso a leer mi testimonio. Recuerdo muchos momentos de mi infancia al concurrir a lugares donde hablaba de la palabra de Dios y de la obra de Jesús en la cruz. Iba por curiosidad, hasta que llegara a mi adolescencia, ya esa curiosidad se había transformado en una necesidad, estoy nerviosa. Una necesidad de conocerlo. Mi primera oración era una petición de auxilio. ¿Realmente existís? Necesidad de saber si es real, porque sentía que vivía sin motivos y Dios en su infinita misericordia y amor no se tardó. Y a mis 18 años recién cumplidos me invitaron a una reunión de jóvenes. Me acuerdo que era un día viernes. Fue la semana más larga, porque deseaba escuchar de lo que se iba a hablar y le pedí a Dios que hablara a mi vida. Ahí empezó todo. Ese día decidí seguirle y entregar mi vida a Él, reconociendo a Jesús como mi único Señor y Salvador. Solo Él podía cambiar mi corazón y limpiarlo de todo pecado. Sentí paz y día a día me comprometía. Estuve allí 16 años y a mis 33 años pasaron cosas que no eran muy acorde a lo que se predicaba. Eso fue muy duro para mí. Y había hablado con el pastor del lugar y le pregunté sobre un versículo que leí. Y él me respondió: la palabra se acomoda al tiempo. Sentí un dolor en mi corazón. Fue para mí en ese momento, no me lo olvido más, porque en ese entonces vos no podías cuestionar a una autoridad. Era como, él me amaba como una hija y yo como padre, pero llegó esa palabra y como que yo dije, acá no puedo hacer nada, ¿no? Y a mis 30, me fui del lugar, me perdí un poquito. En resumen, me alejé y cometí muchos errores, engañándome y justificando.
Tapaba la innecesidad de Dios con cosas pasajeras y vacías. En el lapso del medio año conocí a Brian, quien es mi esposo. Él me invitó a un café para hablar sobre un proyecto, pero no fue así. Él me preguntó cómo estaba yo y me sentí que mi corazón se explotó. Estaba muy angustiada. Él se fue, yo seguía así los meses. Él me escribe y nos vimos juntos en la Comunidad de la Gracia. Ahí conocí a Marcelo, nuestro pastor, y Sandra, su esposa, que nos brindaron su testimonio de su amor y su paciencia. Nos tardamos bastante, me río porque conocemos, antes de que el pastor sea pastor, así que 9 años más o menos en comprometernos. Pero hoy sé que son mi familia espiritual y la congregación a quien me debo, y doy gracias a todos por aceptarme y aceptar a mí y a mi familia. Amén. Muchas gracias. Venite por allá, si quieren aplaudir. Adelante, Brian. Vamos por matrimonio. Bueno, yo voy a contar mi testimonio. En el lapso del 2005, mi papá me lleva, hoy mi papá no pudo venir, bueno, por varios motivos, pero él hubiese querido estar. Me lleva a una iglesia donde no conocía al pastor, el pastor no me conocía. Se llamaba, era un lugar donde bautizaban en masa, hacían como campaña, como eventos. Y bueno, yo fui a ese lugar y en ese lugar me bautizaron. Yo no entendía nada. Lo único que me decía mi papá que iba a participar de la cena. En ese año yo recuerdo que un amigo mío llamado Fernando, un chico del barrio, nos invita a un evento que se hacía en una iglesia Hermano Libre, que era del Club Bíblico, que lo hacía Palabra de Vida. Ese día fue un sábado, me acuerdo porque el evento se hacía el sábado. Nosotros estábamos en una plaza y estaba a la vuelta de la plaza y fuimos todos, con unos amigos, con mis primos, y se me acerca, entran todos y era todo un evento de juegos, se predicaba el evangelio, y yo quiero entrar y se me pone en la puerta un hombre llamado Pablo, se llama Pablo, un misionero de Palabra de Vida, un mexicano, ya ni del país era, y me dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar? Y ya habían entrado todos, y yo quería entrar a jugar, y yo tenía entre 12 y 13 años, y claro, ya estaba bautizado, y yo le decía, porque sí, porque todos entraron. No, pero ¿por qué te tengo que dejar entrar? Y yo le decía, porque estoy bautizado. Y otra vez me repetía lo mismo y todas mis respuestas eran absurdas. Y me dice, ¿pero por qué te tengo que dejar entrar? Y le decía, pero porque tomo la cena, puedo participar de la cena. Miren el concepto que yo tenía de Dios. Entonces en ese momento me cuenta una historia de un indio. Y dice, había un indio que me dice, te voy a contar una historia, ¿puedo? Sí, le digo. Había un indio, dice, que quería entrar a una ciudad. Y en esa ciudad solamente podían entrar los que eran ciudadanos de esa ciudad. O sea, había que haber nacido en esa ciudad para entrar. Dice que el indio venía y golpeaba las puertas de la ciudad y los guardias de la ciudad dice que le decían, ¿qué quieres? Y él decía, quiero entrar y ser parte de esta ciudad. Y ellos le decían, no, porque vos no sos parte de esta ciudad, porque vos no has nacido en esta ciudad. Entonces el indio se iba amargado. Intentó de todas las formas al punto de que el indio dice que había sido diplomático, todas las veces que había intentado siempre fueron parecerse a los ciudadanos de esa ciudad, con su vestimenta, con su diplomacia, con su conocimiento, a punto que con sus riquezas. O sea, era un indio muy respetado en todos los reinos, que todo el mundo quería tenerlo a ese indio en su ciudad. Pero el indio quería ir a esta ciudad y ya con todo su traje, su diplomacia, fue a la ciudad de nuevo, después de muchos intentos, golpea las puertas de la ciudad, estaban los guardias de la ciudad y le dicen, quiero entrar a esta ciudad. Y ellos le dijeron, indio, vos no vas a entrar a esta ciudad, porque los únicos que pueden entrar y salir de esta ciudad son los que nacieron y son ciudadanos legítimos de esta ciudad. No sos parte de la ciudad, no vas a entrar a la ciudad, no podés entrar ni salir en esta ciudad. Ahí entendí yo que estaba perdido. Ahí entendí que ya estaba perdido, que me iba al infierno. Cuando Pablo me dice a mí esto, el mexicano, fue algo que experimenté que no sé cómo explicarlo, pero sí quiero ser lo más claro posible.
mi cuerpo se cayó, o sea, como que algo cambió en mí en ese momento. Dije, estoy perdido. Y ahí fue cuando me dice él, Jesucristo es el que puede hacernos entrar a esta ciudad. Mirar a Él. Entonces, con el tiempo, yo fui entendiendo que era un relato del pasaje de Nicodemo, lo que este hombre me predicó. Y en ese momento yo oro al Señor y le entrego mi vida al Señor. Y con el tiempo yo entendí que no fui yo, que fue el Señor quien me salvó, fue Él que me trajo el arrepentimiento, fue Él que preparó todo. Pero en ese momento uno no está tan claro. Lo que viví fue algo que cambió toda mi vida. ¿Por qué? Porque ya no era el mismo, porque ahora el pecado me dolía. Yo ya no podía ser el mismo, yo ya tenía tristeza cuando pecaba. Cuando quería hacer mi vida, al punto de que yo le decía, Señor, quiero hacer mi vida. Déjame disfrutar como disfrutan mis amigos. Ya no era el mismo. Y el Señor me fue tratando durante todos estos años, al punto de que en ese lugar yo después me fui muy triste. Gracias a Dios quedó todo muy bien, pero hubieron situaciones muy difíciles que pasó la iglesia, donde la iglesia después se dividió, habían 2 pastores. Yo me pude sentar con estos 2 pastores y aclarar el problema que había en la iglesia. Y un pastor no reconocía al otro pastor, sí, al punto que ese pastor nos casa a Amelia y a mí. O sea, quedó una buena relación con ellos. Pero con todos esos años, el Señor me fue tratando de una forma y hacerme ver que yo tenía que sanar muchas cosas, que yo ya no era más un esclavo del pecado, pero sí mi mente sí tenía que cambiar. Entonces, en esos años conozco a Marcelo y a Sandra, y bueno, y por la gracia del Señor estamos acá. ¿Qué puedo decir? Nada, gracias por aceptarnos, por reconocernos como cristianos. ¿Cuánto hace que vienen vos? Y ya estamos, creo que entre los 8 y 9 años, 9 años. más o menos. Así que el Señor nos tuvo mucha paciencia y nos va a seguir teniendo. Pero bueno, como decíamos en el bautismo, hoy entiendo esto, que a Él lo servimos no ahora, sino por toda la eternidad, y es algo que es un regalo. Amén. Muchas gracias, Brian. Por favor, Will, matrimonio Galarza, Will y Fernanda. Acuérdense que son 3 minutos, ¿sí? Por favor. O menos, si quieren menos también. Buenos días a todos. Bueno, nos presentamos. Nosotros somos la familia Galarza. Yo soy William. Ella Fernanda, mi esposa. Somos de Miramar. Y bueno, voy directo al grano, digamos. Con respecto a mi conversión, la fecha exacta no la recuerdo, pero sí recuerdo que en mis primeros 3 años, profesando ser cristiano, mi relación con Dios, Padre y Cristo, no era como debería de ser. Aunque en ese tiempo me bauticé, no conocía ni sus atributos ni lo buscaba. Por eso hoy he decidido bautizarme nuevamente y verdaderamente. En esta situación me encontraba hasta que por gracia de Dios apareció Tano, Daniel y Federico, que estábamos orando en mi trabajo, que es la pizzería. En julio más o menos, hace 1 año y 5 meses más o menos, antes de casarnos nosotros, con mi esposa, mencionándome de Calvino y sus doctrinas. Y yo no le prestaba mucho el oído porque era opuesto a lo que nos enseñaban, y justo en esos momentos la doctrina pentecostal o carismática nos comenzó a chocar. Recuerdo que lo que me comentaba Tano hasta ya me hacía sentir mal y terminaba confundido. En las reuniones comencé a pasarla mal y estaba muy afligido, no sabiendo si seguir congregando o no, y yo me preguntaba, ¿en dónde habrá una iglesia que predique en la sana doctrina? Pensando que éramos los únicos que al menos en Miramar buscábamos la sana doctrina. Y terminamos dejando de ir en esa iglesia, y luego nos encontramos la iglesia de Hermanos Libres, la cual estuvimos 4 meses, y en esos 4 meses escuchamos los sermones que nos pasó Tano, que eran de Richard Cadwell,
hablando de los 5 puntos calvinistas, y ahí fue donde cambió mi mente. Y ahí pude entender mi situación y Cristo comenzó a brillar más. Luego de los sermones, con Fer comenzamos a buscar los atributos de Dios, los cuales por la eternidad continuaremos conociéndoles. Y ese es mi testimonio abreviado, y quería agradecerles a todos ustedes que nos demostraron su amor y su tiempo, y muchas gracias por aceptarnos y por todo. Muchas gracias. Bueno, hermanos, buenos días. Mi nombre es Fernanda, como presentó mi marido, que me dejó solita acá. Y nada, voy a ser directa con el testimonio porque más o menos compartimos la misma situación, así que nada, voy a leerlo. Si bien conocí el Evangelio desde chica, no conocía a Dios. Por distintas circunstancias, o mejor dicho, por voluntad de Él, comienzo a congregarme en una iglesia en Miramar a los 19 años. Claro, y aclarar que tengo 21 recién. Donde se me predicó un poco acerca del sacrificio de Dios hacia nosotros. Durante un tiempo, con William, estuvimos congregándonos allí. Y de ahí nos empieza a resonar algunas cosas que se predicaban, veíamos muchas contradicciones con la Biblia, y gracias a Dios, mediante un amigo de William, reconocimos lo que es la doctrina reformada. Nos dejamos de congregar en la iglesia pentecostal y estuvimos unos meses congregándonos en otra iglesia, aunque nos seguía sin cerrar lo que es la doctrina. Por eso dejamos de seguir congregándonos ahí también. Y de ahí es donde nace la necesidad de buscar una iglesia que se predicara verdaderamente la palabra de Dios, y también ese anhelo de pertenecer a una iglesia local. Me perdí. No traje los anteojos para el colmo. Mediante internet encontramos el sitio web de Comunidad de la Gracia en marzo de este año, y si bien teníamos muchas preocupaciones al momento de venir y el momento de dar ese gran paso de viajar, era mucho más grande el anhelo de buscar la palabra de Dios realmente. Y hoy puedo decir que tengo otro conocimiento acerca de quién es Dios, por qué nos salvó, y que veo a Cristo de otra manera. Que solo por Él podemos ser salvos, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para reconciliar nuestra relación con Dios Padre, en la cual habíamos perdido, por amor y misericordia. Antes no entendía tal cosa, y recién ahora puedo decir que estoy aprendiendo de a poco. Bueno, y según yo, ahí comenzó todo. Sí, porque realmente en todo esto fue como, con la nueva doctrina y todo eso, fue dónde estoy parada. No sabía dónde estaba, o en qué momento empecé a creer, o todo lo que creía se desmoronó, y salir de una iglesia, pasar a otra y después a otra, eran nuevos comienzos, nuevas cosas, nuevas personas, y nosotros somos tipo muy nerviosos al hablar y muy tímidos, y es también el romper con esto. Y nada, agradecidos con la comunidad, con la iglesia, por dejarnos ser partícipe, por abrirnos esos brazos, y cuando faltamos siempre se muestra ese amor, porque siempre hay alguno que está mandando mensaje, y es tan hermoso sentirse en familia cada domingo. Así que nada, eso, gracias. Amén. Gracias. Nuestra hermana Keila. Bueno, el último, ¿sí? Porque Pilar, vos no vas a hablar, por las dudas te digo. Bueno, mi nombre es Keila, ella es mi hija Pilar, para los que no nos conocen. Y bueno, yo lo escribí porque soy mejor escribiendo que hablando. Quiero compartir cómo Dios me llamó, me sostuvo y me levantó en los momentos más oscuros de mi vida, aun cuando no tenía la certeza de que estaba ahí. Aunque siempre creí en Dios,
no lo conocía, no conocía su palabra, solo sabía que existía y tenía dentro mío algunos conceptos morales de lo que estaba bien. Aún así, mi familia nunca fue religiosa y me sentía oveja de otro rebaño. Crecí y durante muchos años tomé decisiones desde mis emociones, mis heridas y mis carencias. Eso me llevó a situaciones que no fueran sanas ni para mí ni para mis hijos. Muchas veces elegí desde la necesidad y no desde la voluntad de Dios. Y esas decisiones me trajeron dolor, confusión y finalmente una depresión que duró casi un año. En ese tiempo sentí que perdía las fuerzas, que no podía salir por mí misma y que estaba fallando en todo. Mis hijos fueron testigos de mis luchas internas, de mis caídas, de mis intentos de sostener lo que no se podía sostener, de mis pecados. Hubo días en los que pensé que no iba a poder salir adelante, que mi historia ya estaba marcada por mis errores y no podía hacer nada bien, ni como madre, ni como mujer, ni como docente. Pero ahí, en ese lugar de quiebre, Dios me llamó. De a poco fui teniendo convicciones más fuertes. Tomé decisiones que cambiarían el rumbo de mi vida y hoy sé que no fui yo, sino el Señor obrando en mi corazón. No con reproches, sino con misericordia. No con condena, sino con gracia. No con exigencia, sino con su presencia. Dios empezó a trabajar muy profundo en mí, de una manera lenta pero constante. Usó la palabra, la predicación, hermanos, que incluyen a las hermanas, la palabra, amistades y mis propios hijos. Y cada situación, cada acto en el mundo se volvía hacia la palabra. Él es quien me da fuerzas, quien cuida a mis hijos y quien ordena a mi familia aun cuando yo no sé cómo hacerlo. Me hizo mejor mamá para esos niños que vieron lo peor de mí. Dejé de lado las exigencias, los celos, las tristezas. Comencé a relacionarme con ellos con firmeza y con amor. Y lo que Dios hizo en mí comenzó a ser reflejo de lo que los demás veían. No tuve una historia previa con otras iglesias, no tuve que desandar más caminos que el de mi propio pecado. En este último año, Dios usó a Comunidad de la Gracia de una manera que transformó mi vida. Llegué con mucha carga, incrédula, un poco asustada porque no iba a Dios, sino que me centraba en mí y en mis carencias. Sentía que estaba lejos de lo que Dios quería para mí y que no sabía cómo volver. Comencé a ver que toda la comunidad se acercaba, me preguntaba y se interesaban por mí y mi vida. Pilar tuvo un lugar de pertenencia y enseñanza cuando también tenía dificultades con el mundo. Tuvo consejos acordes al Evangelio y se llenó de certezas y paz de Cristo. En su gracia Dios me trajo de nuevo por medio de discipulado y la enseñanza fiel de la palabra. A través de cada prédica, cada consejo bíblico y cada acompañamiento, el Señor fue ordenando mis pensamientos y mis emociones. La fe comenzó a guiarlas y cuando tropiezo la convicción llega y con ella el arrepentimiento. Volví a entender que la verdad no depende de cómo yo me sienta, sino de quién es Cristo y de lo que Él ya hizo por mí. La iglesia es un lugar donde transito la restauración. Recibí justicia, verdad y amor. Este año, Dios empezó a enderezar las cosas torcidas de mi vida y usó comunidad de los hermanos para sostenerme cuando no tenía claridad ni fuerzas. Aún muchas veces no me siento a la altura, no doy la talla, pero sé fielmente que el Señor nos usa para sus propósitos y estamos en el lugar en el que debemos estar, cumpliendo ese rol que nos designe para su gloria. En este proceso volví a encontrar mi identidad. Soy una hija de Dios, amada, perdonada y restaurada por Cristo. Hoy me acerco a Dios no desde la culpa, sino desde la gratitud. Aprendí que la obediencia no es una carga, sino un refugio, que el amor de Dios no hiere ni confunde y que mi identidad no está en relación en un pasado o en mis emociones, sino en Cristo, que me amó primero. Quiero seguir caminando este proceso de transformación confiando en que Él completa lo que empezó en mí. Hace mucho tiempo tenía una fantasía y pensaba en a qué momento de mi vida volvería antes de cometer los errores que truncaron mi camino, antes de los pecados en los que caía diariamente. Siempre tenía una fecha, algunas veces era a los 15 años, otras a los 18, otras a los 21. Y hoy me hago la misma pregunta y mi respuesta es al presente, porque aquí conocí a Cristo y hoy vive en mi corazón por toda la eternidad. Gracias, hermana. Wow. Nuestra hermana Marta le va a entregar el pacto de membresía para que no se olviden, que lo puedan leer diariamente. Bueno, vieron qué fuerte que es cuando se une un miembro a la iglesia. Imagínense qué fuerte que es cuando un miembro se quiere ir de la iglesia. Es tristísimo, ¿no? Deja huellas, deja marcas.
Muy bien, vamos a orar por ello. Póngase de pie, por favor. Señor, oramos un poco emocionados por escucharlos a tus hijos, que hoy, Señor, son nuevos miembros de la iglesia local, de Comunidad de la Gracia, que nosotros no somos, como quien dice, partícipe de lo más importante. Son tus hijos, vos los redimiste, vos les estás enseñando, los estás llenando de tu presencia. Ellos se sienten, Señor, en paz con el Padre por medio de la reconciliación, de la obra de Jesucristo en la cruz, por la convicción del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque también tu obra es completa. Ellos pueden crecer en una iglesia local y que sus dones, sus talentos, sus virtudes y sobre todas las cosas, el amor que fueron derramados por el Espíritu Santo en sus corazones, el amor de Dios, pueda volcarse en esta iglesia local. Necesitamos, Señor, dones que nos bendigan, que nos hagan crecer a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, no solamente la iglesia, sino las familias y toda Mar del Plata y todo el mundo, Señor. Te pedimos que los bendigas y que sean de muchísima bendición para nosotros, que haya ministerio, que haya dones para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a participar de la cena, mis hermanos. Llamamos a los hermanos que van a participar. Pónganse ahí, por favor. Los hermanos de hoy, Miguel, falta, y Martín, por favor. Si no entran, ahí nomás. Todos los que van a participar de la cena, pónganse de pie. Recuerde que la noche que fue entregado Cristo, antes tomaron la cena, que eran las Pascuas, que había un cordero, seguramente había pan, había vino o un líquido, como usted quiera decirlo, y él tomó el pan y lo repartió, después tomó la copa y la repartió a sus discípulos, no a cualquier persona que pasaba por la calle, a sus discípulos, a los que están en el Señor, ¿sí? Así que tengamos en cuenta esto. Hermanos, ¿todos tienen los que van a participar? El pan y la copa. Muy bien. Vamos a orar por los elementos. Señor, te rogamos que bendiga este tiempo, que bendigas este pan, esta copa, que simbolizan, Señor, tu cuerpo, tu sangre por nosotros derramada. Gracias, Señor, porque para nosotros esto es de mucho gozo, como escuchamos en la predicación, de mucha alegría de partir, de compartir, de estar, Señor, con tu pueblo. Somos privilegiados, no somos privilegiados solamente terrenalmente, sino que vamos a ser privilegiados eternamente. Gracias, Señor, porque las aflicciones de este momento no se comparan a la gloria venidera. Señor, recordamos la obra de tu Hijo en la cruz, que Él siendo santo, sin mancha, sin pecado, justo, Señor, siendo una persona buena en todas las palabras, se dio por nosotros los pecadores, los malos, los rencorosos, los envidiosos, y no solamente que se dio por nosotros, sino que su muerte no quedó ahí, sino que puede hacer en nosotros fruto para vida eterna. Y puede transformarnos a la imagen de Él mismo, porque Él es nuestro amigo, pero es nuestro Dios, y es el primogénito de toda creación y el primero de todos los hermanos del Padre, o hijos del Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Demos alabanza a la Trinidad. Todos
Cantad al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonad, su eterna gloria proclamad. Con gozo, gratitud y amor al Dios y Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador. Unidos todos a alabar. Cantad al Trino, no Dios, sus alabanzas entonad, su eterna gloria proclamad. Con gozo, gratitud y amor. Te alabamos, Señor, alabado seas, Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti, Señor, solo la gloria, no a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.